Hola, hola, hola. Esto es la Academia de Trabajo Social, capítulo 22. Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Un nuevo programa, un nuevo podcast a la Academia de Trabajo Social. Ya sabéis, este espacio para encontrar a los profesionales del trabajo social y dar a conocer a la profesión. Por cierto, muchos me habéis preguntado, ¿pero por qué se llama la Academia si no ofrecéis cursos? Porque al final este podcast también tiene que servir de inspiración, de una manera diferente de conocer, ¿no? Y qué mejor que una academia, que es un lugar donde las mentes están despiertas y el objetivo es absorber el mayor grado de conocimientos, ¿no? Y es un poco lo que persigue este podcast. Así que prepárate porque el programa de hoy no te lo puedes perder. Ah, por cierto, si no lo sabes, en redes sociales me puedes encontrar en @VictorNieto TS. Y quería pedirte un favorcito. Es muy útil para tanto la profesión como para el podcast si al finalizar su escucha lo compartes en tus redes sociales. Además de dar a conocer lo que hacemos, ¿no? Y la necesidad del trabajo social, oyes, pues también posicionamos el podcast en las principales plataformas. Y quién sabe si en algún momento aparecemos ahí en destacados. Bueno, hoy vamos a tener en la entrevista no a una profesional del trabajo social, de momento, porque ella es estudiante. De hecho, está estudiando Relaciones Laborales y Trabajo Social. Ella es María Torres Vergaz y junto pues, a otras compañeras ha creado la ONG Break the Silence, que lo que pretenden es luchar contra la violencia sexual y la trata de seres humanos. Más allá de la labor que hacen, que es fundamental, no te puedes perder la entrevista por su espíritu emprendedor, porque sin duda te vas a contagiar de él. También te recuerdo que en esta segunda temporada tenemos una nueva sección en el podcast, Buscando Trabajo Social, un rinconcito donde queremos ayudar a la gente a encontrar empleo, queremos ser esa ventana, ese escaparate, ese altavoz. Así que al final de la entrevista te hablaré más de la sección y escucharemos a una nueva compañera que busca empleo. Y antes de empezar con la entrevista, recordarte la página web www.victornieto.es, donde además de encontrar cursos de formación de pago gratuitos, ofertas de empleo y demás, puedes ver ya las dos últimas entradas, los dos últimos artículos. Uno es un tutorial de cómo hacer infografías para el trabajo social y otro artículo es cómo utilizar los códigos QR que todos conocemos en nuestra profesión. Y bueno, pues sin más dilación, vamos con la entrevista. Pues como os comentaba al principio de este podcast, es momento de entrevistar a esa estudiante de trabajo social que además de ir formándose ya está empezando a emprender, a trabajar. Ella es María Torres Vergaz. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? María, eres la primera estudiante de trabajo social que pasa por los micrófonos del podcast de la Academia de Trabajo Social. ¿En qué curso estás? ¿Dónde estudias? Pues este año voy a entrar en cuarto. En cuarto son 5 años de carrera porque es un doble grado con relaciones laborales y trabajo social y bueno, estoy en la Rey Juan Carlos. ¿Y cómo se presenta este curso con todo el tema de la pandemia? Bueno, yo me lo he tomado un poco con filosofía y he decidido hacer menos asignaturas, las que yo creía que eran más sencillas de tener online y combinarlo con la gran demanda que nos está llegando a la ONG. Entonces solo voy a hacerlo a distancia, un poco voy a estar por mi tierra, en Tenerife, y voy a ir y venir un poco Madrid-Tenerife, que lo suelo hacer, o sea que no va a ser ningún problema. La verdad que has elegido un sitio bastante bueno, ¿eh? Qué bonito es Tenerife. Sí, la verdad que sí, es una cosa vivir aquí. Comentabas, María, que quieres dedicar tiempo a la ONG, que es un poco lo que vamos a hablar hoy de esta ONG, Break the Silence, que lucháis contra la violencia sexual y la trata de seres humanos, tanto tú como tu compañera Alejandra, también trabajadora social. ¿Cómo surge esta idea? Pues la idea surge hace 5 años al escuchar una historia de una superviviente de tráfico sexual
Nos impactó tanto que cuando tuvimos cuando nos quedamos un poco de decir, vamos a estudiar trabajo social, acabamos de escuchar esta historia, yo tengo que hacer algo con esto. Y así surgió un poco la idea de fundar la ONG. Y empezó simplemente siendo como unas charlas en los institutos, en las universidades, un poco de concienciación y sensibilización. Y a día de hoy tenemos una estructura muy buena para que nos permite trabajar con todos los sectores de la sociedad que influyen en la explotación de tanto laboral como sexual. Sí, porque además los datos, María, son muy preocupantes. El 12,5% de las mujeres españolas dicen que han sufrido violencia física o sexual por su pareja o por su expareja. Son datos muy preocupantes. Son realmente datos difíciles de asimilar a como una sociedad que presume de derechos humanos. Y también una cosa curiosa que es que entre menores, la violencia sexual entre menores cada vez está aumentando más. Y es una de las cosas que estamos intentando integrar en la ONG porque mm, verdaderamente no tenemos recursos para darle a los menores cuando se enfrentan a este tipo de situaciones. Sí que es verdad que la última ley de protección al menor es una de las más innovadoras y más potentes a nivel europeo, la que tenemos en España, pero sigue sin ser suficiente. Es decir, no nos vale la ley si luego no se aplican medidas para sustentar este tipo de situaciones. Para ir un poco asentando bases y aquellas personas que nos están escuchando puedan entenderlo bien. ¿A qué os Uh-huh. referís cuando hablamos de violencia sexual? Violencia sexual incluye un espectro muy grande. Desde que una madre, por ejemplo, tiene relaciones sexuales con una pareja delante de un menor, eso se incluye como violencia sexual. Hasta un abuso sexual, una violación, que es lo que entendemos un poco todo, cuando el no es no, y aún así se produce el acto sexual o cualquier tipo de violencia. Incluye un espectro muy grande, hay una diferencia entre cuando se hace a un menor y a una persona adulta, un poco por la influencia que tiene a nivel biológico en el cerebro, porque está todavía en fase de formación. Y cuando se hace a un adulto, si de pequeño sufriste abuso sexual, luego vas a tener que un poco sanar esas heridas de pequeño que son realmente difíciles de sanar y a veces incluso asumes diferentes prácticas sexuales que derivan de un trauma, del estrés postraumático, y no son conscientes incluso de que pueden decir que no. O sea, el empoderamiento es clave en este sentido. ¿Y por qué crees que se está dando tanto ahora entre la población joven que siempre la población joven está en el ojo del huracán, siempre tienen la lupa encima en cualquier aspecto? Pero claro, tú eres joven y también que los propios jóvenes seáis capaces de reconocer que está sucediendo, ¿por qué crees que pasa esto y cómo se puede un poco ponerle un punto y final? Hombre, yo creo que es una historia ya que viene de lejos, un poco de generacional, que siempre los jóvenes se ha dicho que están menos concienciados y que hacen lo que quieren y que son violentos por naturaleza o algo así. Y evidentemente yo soy una firme defensora de todo lo contrario. Hay muchas personas con las que me rodeo, jóvenes, más pequeñas que yo, más mayores, que, que, bueno, que tienen sus proyectos personales, que están muy concienciados, por ejemplo, con el tema del COVID, están muy concienciados con la violencia sexual, muy deconstruidos a nivel de machismo. Yo puedo decir honestamente que tengo mayor comodidad para estar en un entorno de jóvenes que de adultos si nos referimos a términos de violencia. O sea, No sé si además, me he explicado. sí, sí, sí. También en la asociación, rompiendo el silencio traducido en el español, porque es un tema que es una pandemia también silenciosa, ¿no? El tema de la violencia sexual, de los abusos, como que no se habla de ello. Totalmente. Además me ha gustado mucho que te refieras a ello como una pandemia de la que no se habla, porque es totalmente cierto. Y
está silenciada. Es verdad que cuando nosotras empezamos hace 5 años, se hablaba muchísimo menos, las cifras eran muy caóticas, no había estudios, no había, bueno, sigue sin haber ley en contra de la trata de personas. Todavía quedan muchos pasos por hacer, pero sí que es verdad que hemos notado un gran cambio en torno a la trata de personas, un poco por las políticas que están saliendo, tanto abolicionistas como pro derechos y demás. Se está poniendo un poco el foco cada vez más, por suerte, y bueno, esperemos que sea en favor de las mujeres que lo sufren y los menores sobre todo también. Volvemos a sentar las bases. Trata de personas, trata de seres humanos. Por si alguien está un poquito despistado o quiere conocer más sobre ese tema, ¿a qué os referís desde la asociación? Hay una diferencia principal entre la trata y la explotación. La trata incluye el desplazamiento, sea dentro de la ciudad, sea de un país a otro o entre provincias. La explotación es lo que deriva de la trata de personas normalmente, que se ejerce, pues eso, violencia, chantaje, manipulación, etcétera, que es un poco, por eso son conceptos muy amplios y la explotación laboral la viven muchas personas a día de hoy sin darse cuenta. Y los que se dan cuenta, muchos no pueden salir tampoco del sistema, porque realmente es una precariedad laboral que se va perpetuando y esto viene también un poco, no de la trata, pero sí de la explotación sistematizada. Comentabas al principio de la entrevista, María, que la idea de, gracias a la ONG, podéis intervenir en distintos ámbitos. ¿Cómo pueden las empresas o el sector privado luchar contra la trata de personas o contra la violencia sexual? Esto es una de las cuestiones que más nos interesan, que no que más nos interesan, pero sí que estamos intentando poner el ojo, porque ya esto de la responsabilidad social corporativa se está quedando un poco atrás y ya las empresas buscan un poco ese impacto social, o sea, no dejar de ser, pues no te vamos a aplaudir porque no tires petróleo al río, pero sí que te vamos a aplaudir si encima de no tirar petróleo, pues tus energías son renovables, ¿no? Un poco es esta la situación. Hemos trabajado con varias empresas, sobre todo jóvenes, y vamos a intentar implantar un proyecto que no ha sido idea nuestra, es de unas compañeras de México que allí ha funcionado muy bien. Y, por ejemplo, en Cabify existe en México un, varios sectores de los que trabajan que están concienciados y si detectan que en su transporte hay una posible víctima de trata, se puede denunciar y saben cómo hacerlo. Esto es muy sencillo y las empresas pueden implantar este tipo de medidas muy sencillamente. Y hablo desde Cabify, Uber, Taxi, Iberia, los hoteles en los que se ejerce, por ejemplo, la prostitución y ni siquiera lo saben muchos de los trabajadores. Realmente es muy sencillo detectarlo y lo que pasa es que no es fácil verlo si no conoces el problema. Y es un poco cómo enfocamos nosotros que las empresas puedan incluirse como parte activa de la solución en contra de la trata y explotación. Hombre, mira, es que lo que estás comentando, María, para que las personas que nos están escuchando, ¿no? Para los profesionales del trabajo social, ya sean estudiantes o que hayan terminado, aquí se abre una nueva ventana de empleo desde lo comunitario, un proyecto donde poner en relación diferentes sectores, ¿no? Como comentabas, los hoteles, el tema de la movilidad, para hacer un trabajo comunitario en la detección, en la denuncia y en el acompañamiento. Así que aquellas personas que nos estáis escuchando, aquí os dejamos esta idea porque es verdad que es un tema muy, muy importante. María, desde la asociación, desde la ONG, he estado viendo que tenéis 3 proyectos, uno que lo llamáis Esclavitud en tu ciudad, y luego otro que es de prevención de violencia sexual y prevención de la violencia de género en adolescentes. Cuéntanos cómo consisten, a quién van dirigidos, qué es lo que hacéis. Eh, Cuando hablamos de prevención de la violencia de género en menores, sobre todo nos referimos a ir nuestro trabajo principal consiste en concienciar y sensibilizar a los chavales
más jóvenes en los institutos de Madrid o depende de donde nos llamen para trabajar, pero sobre todo consiste en que las dificultades que están teniendo a nivel de relacionarse entre ellos, que suelen ser muchas, salgan a la luz y se pongan sobre la mesa y seamos los adultos un poco los que orientemos. Es un poco la idea detrás de la charla habitual, porque realmente hemos visto que violencia de género y todos los temas que rodean a este punto, los chicos ya saben perfectamente lo que hay detrás. Lo que pasa es que no tienen herramientas para ponerlo en práctica, no saben lo que significa sororidad, no saben lo que significa, ¿qué te digo? Que no son conscientes de que son parte de la sociedad, se sienten autoexcluidos. Y es una cosa que hemos visto a lo largo de los años y es lo que tratamos de fomentar, más que si quedamos una charla de violencia de género per se, pero sobre todo intentamos dar un taller con herramientas. ¿En algún taller que hayáis realizado, alguna persona se os ha acercado, os ha contado este problema o a través de las redes sociales se ponen en contacto con vosotros o aún así sigue siendo muy, muy silencioso este tema? Tristemente o agradecidamente sí que en casi todas las charlas diría, alguien nos viene a comentar su caso o por Instagram o por Twitter nos escriben muchas personas contándonos sus historias y son historias verdaderamente tristes que no hay, incluso nosotras que convivimos con ello día a día, que nos impactan. O sea, cosas muy fuertes, muy, muy fuertes. Si alguna persona está pasando por esta situación, María, ¿qué mensaje le transmitirías? Pues es una pregunta que me cuesta de verdad responder, porque yo diría que no es tanto la persona, sino la persona que lo sufre, es un poco dejarse ayudar, porque es que no le queda de otra. O sea, el empoderamiento en este caso no empieza en la propia persona, sino en que se deje ayudar, en que los sectores que les corresponden lo intervengan, porque poca libertad de actuación tienes cuando estás sufriendo tú la violencia sistematizada, no una violencia, una pelea de calle o algo así, es totalmente diferente. Al final no están solas, ¿no? Es ese mensaje. Comentabas, María, que incluso hay personas que se ponen en contacto con vosotros a través de las redes sociales. Algo, entre comillas, podríamos decir que, bueno, que ha traído esta pandemia, por decirlo de alguna manera, es las nuevas maneras de hacer intervención social, ¿no? Antes éramos muy de hacerlo todo presencialmente y esta situación nos ha hecho abrir las expectativas, abrir las formas de intervenir y lo hacemos desde el mundo online. ¿Vosotras creéis que este tema se puede abordar desde lo online? Es decir, que una persona que esté a 500 kilómetros de vosotras pueda contactar, le vais a ofrecer recursos, le vais a ofrecer ayudas. ¿Existe esta opción? Sí, por supuesto, y de hecho nos está pasando. Al estar yo en Madrid, no sé hasta qué día o qué mes, y mi compañera en Madrid, nos hemos tenido que poner en contacto con asociaciones, trabajo en red, para poder hacer derivaciones lo más rápido posible, y siempre son a nivel de, pues en una llamada o en una consulta rápida de Skype o este tipo de plataformas que tenemos ahora. Y no lo diría tanto como beneficioso, porque sí que es verdad que se pierde un poco la naturalidad, estas cosas que percibes cuando estás con la persona, pero sí que es verdad que es muy positivo porque podemos seguir trabajando incluso con la pandemia y como si nos tienen que volver a confinar. Eso es muy interesante y muy positivo. De hecho, ahora vamos a hablar un poco de la parte más académica, ¿no? Aprovechando que estás en la universidad. Pero los que salimos hace ya tiempo, es verdad que te enseñaban mucho a pues, hacer esa intervención presencial, ¿no? Ver cómo esa comunicación no verbal
que ahora tenemos que aprender a verlo desde otra mirada, ¿no? O intentar detectar esa angustia desde el teléfono o desde la videollamada. Aprovechando, María, que tú estás en la facultad, ¿cómo ves la universidad? ¿Ves que está preparada para los retos que la profesión tiene en un futuro? ¿Os hablan de emprendimiento? ¿Os hablan del empleo a través del ejercicio libre? ¿O está muy enfocado al tema público? Cuéntame un poquito desde tu experiencia. Yo honestamente creo que se han quedado estancados en la academia, en lo que es puramente teórico, en lo que no se puede salir de los objetivos, en el currículum y se han olvidado bastante de que el mundo está cambiando a niveles increíbles que hasta ahora nunca había ocurrido y no se están adaptando para nada a ese tipo a las nuevas situaciones. Es decir, a mí yo conocí a mi compañera y fue la que a través de ella fue que un poco me empoderé para emprender, pero no me veía capaz de emprender en la universidad. O sea, no era una cosa como que ni me planteara porque no se hablaba. O sea, es como te dicen siempre, no, es que si no tienes el título no puedes hacer nada, no puedes trabajar. Y lo siento, pero es mentira. O sea, quiero decir, el título es muy importante, te avala como trabajadora social y siempre lo defenderé, pero no me gusta esto de que enseñan que la única manera es a través de los servicios sociales, desde ser colegiado, un poco todo esto. Yo creo que se pueden hacer cosas desde el sillón y tengas o no el título, siempre cualquier persona, aunque no sea trabajadora social, puede realizar acciones sociales que son muy beneficiosas. Hombre, además creo que la experiencia que estáis adquiriendo, tanto tú como tu compañera, no se aprende en ninguna asignatura, ¿no? De hecho, yo os admiro y antes de la entrevista te lo comentaba, que os hayáis puesto a crear un proyecto tan bonito desde el ir estudiando poco a poco, ¿no? El ir adquiriendo experiencia para que el día de mañana, cuando ese título ya está, que no dejas de ser al final como un papel, ¿no? Que acredita que tienes unos conocimientos, que ya valoraremos cómo son esos conocimientos, podáis hacer esa intervención. De hecho, estoy viendo en vuestra página web, por si alguien la quiere visitar, es proyectobps.org, que aquí es lo que viene en la web, que a lo mejor no es real. ¿Hay solo mujeres dentro de esta asociación o también hay chicos? Pues han habido chicos voluntarios, pero normalmente solo tenemos chicas, no por una cuestión de selección, que solo queremos trabajar con mujeres, sino las manos que nos han llegado son siempre de chicas jóvenes. Ahora mismo estamos nosotras de equipo, solo nosotras dos, pero sí que contamos con varios voluntarios, tanto hombres como mujeres, pero en menor medida. O sea, al final también yo creo que los chicos tenemos que hacer, tenemos que estar ahí. Es decir, esto es un problema de la sociedad. Para mí Totalmente de acuerdo. no es un problema ni de chicas, ni de chicos, ni de clases, ni de países. Esto es un problema de la sociedad y tenemos que estar, y es verdad que eh, afecta menos a los hombres, pero no por eso tenemos que mirar a otro lado. Es más, tenemos que ser muchas veces los que cuando recibamos algún tipo de mensaje en el WhatsApp o escuchemos algún tipo de comentario, digamos, a mí no, esto es incorrecto y no sigas por esa línea, porque muchas veces también nos callamos. Totalmente de acuerdo. O sea, yo incluir a los hombres como parte activa de la solución me parece fundamental. Primero porque muchos sí que han sufrido este tipo de violencia, sobre todo un poco los casos de pederastia de mayores o de los padres, sobre todo, o de otras entidades hacia los menores. Aprovechando este uso de poder, es muy común entre los hombres más que en las mujeres. Pero sí que es verdad que el resto de violencia sexual lo cargan las mujeres. Sí que es verdad que
como parte de la solución, los hombres tienen un punto clave, un sector clave, no solo la concienciación, sino el decir, pues no estoy a favor del porno, no estoy a favor de la prostitución, no estoy a favor de la explotación y la trata sexual ni laboral. Porque la explotación al fin y al cabo lo sufren muchas personas y esto sí que es verdad que la explotación laboral es indistinta entre hombres y mujeres en cuanto a cifras exactas, porque en todos los sectores lo podemos ver, sobre todo de clase baja. Una manera de colaborar con la ONG es haciéndose voluntario. ¿Qué otras maneras existen de poder sumar a este proyecto tan necesario? Pues sobre todo hemos llamado a las puertas de servicios sociales para hacer unas formaciones en alguno de los plenos de los ayuntamientos. Si nos abrirnos esa puerta para nosotras es realmente importante porque primero que nos relacionamos con gente de nuestro sector y además se indaga en un problema que muchos trabajadores sociales nos han dicho, mira, pues yo creo que esta chica, por lo que me estás contando, este caso puede ser un caso de trata. Y esto nos ha pasado en varias ocasiones. Entonces, una forma es simplemente abrir la puerta, tanto sector público como sector privado. Y luego, por parte de los jóvenes, siempre abrimos nosotras las puertas a que colaboren de cualquier manera que se les ocurra, como si quieren hacer un teatro en su instituto haciendo un show de lo que es la trata de personas, o si quieren hacer un musical o cualquier tipo de actividad, incluso artística, nosotras lo apoyamos activamente. Para ir finalizando, ¿cómo te ves tú cuando finalices la carrera? Pues me sigo viendo dentro de Break the Silence, me sigo viendo trabajando en la línea en lo que lo estoy haciendo y me veo como un poco con ese peso quitado de, bueno, ya me he graduado, ya puedo seguir con más valor todavía haciendo lo que considero que quiero hacer y que me gusta. Bueno, pues yo creo que vas por el camino, es decir, has empezado un proyecto, los proyectos siempre van poquito a poco, pero Sí. vas por la línea, yo creo, de una realidad que existe, de una necesidad, de algo que tenemos que abordar. Y me gusta mucho también el espíritu emprendedor de empezar a buscar trabajo y no solo esperar a que salga la oferta y enviar mi currículum, sino decir, oye, que yo también puedo crear, que he visto una necesidad y que vamos a trabajar sobre ello. Y eso también quiero dejarlo claro y felicitarte por esa actitud, María. Muchísimas gracias. Y a mí me gustaría, para finalizar, aprovechar y ya que hablamos de emprendimiento en los jóvenes, sí que nosotras hablamos mucho y muchos jóvenes también lo dicen, que es verdad que es un poco precario porque muchas veces no te pagan con dinero, sino con publicidad o algo así. Y es interesante que se empiece a ver estos proyectos no como una cosa que se hace por amor al arte, sino con verdadera intención de ayudar y como verdadera profesión. Y nosotras no cobramos un sueldo porque por suerte no lo necesitamos de momento y además nos permite tener libertad el no tener que rendir cuentas a una empresa o a un sector público. Pero sí que es verdad que insistimos en que no se siga precarizando el sector de los emprendedores jóvenes. Totalmente de acuerdo, porque además en este país, y lo tengo súper comprobado, aquello que es gratis no le damos valor. Totalmente. Y muchas veces, pues como tú dices, oye, mira, es que esto lo hago gratis porque en vez de estar haciendo otro tipo de actividades, en mi tiempo libre, pues lo quiero dedicar a una acción. Al final no es una acción social y lo hago porque Exacto. no tengo esa necesidad de momento de cobrar por ello, pero que lo tengamos en cuenta, ¿no? Que al final pagar dignifica también el trabajo de las personas y más de los valientes y de las valientes emprendedoras que os ponéis a lanzar un proyecto como este. Pues muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, María. Espero que sigas con este espíritu emprendedor, ¿no? Que al final es una actitud, que hayas, que tengas esta oportunidad de hacer trabajo social, porque esto también es hacer trabajo social desde tu ONG y poquito a poco. Y cualquier cosa que necesites, ya sabes que la Academia de Trabajo Social siempre tendrá las puertas abiertas tanto para ti como para Alejandra como para la ONG. Muchísimas gracias. Lo mismo por nuestra parte, siempre tendrás la puerta abierta porque la academia es una forma de difusión de trabajo muy buena y yo estoy dispuesta a apoyarla, por supuesto. Muchísimas gracias, María, por el mensaje que nos transmites. El primero, que hay que terminar con esta lacra social. Y el segundo, ese espíritu emprendedor que desde la propia universidad estás teniendo. Enhorabuena. Y como os comentaba al principio de este podcast, una nueva sección que tenemos es Buscando Trabajo Social. Queremos que a través de un audio de máximo 1 minuto dar a conocer el perfil profesional de un compañero o de una compañera, intentarle ayudar a buscar empleo. Enseguida vamos a escuchar a Inmaculada, ¿de acuerdo? Pero antes te digo, si tú quieres participar de esta sección, quieres también darte a conocer y aumentar tus posibilidades de empleo, muy fácil. Me escribes un email o me escribes en Instagram y te cuento lo que tienes que hacer. Así que dicho esto, muy atentos porque vamos a escuchar el currículum de Inmaculada. Buenas, mi nombre es Inmaculada Illesca López y soy graduada en Trabajo Social por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Desde hace 4 años colaboro como voluntaria en Cáritas dentro del proyecto Emaús, en el que trabajamos con el colectivo de personas sin hogar. Además, tuve la oportunidad de realizar mis prácticas curriculares en 2 tandas. La primera de ellas tuvo lugar en el SAS, concretamente en el Centro de Salud Mercedes Navarro, que pertenece al distrito del Parque Arcosa, y la segunda la llevé a cabo en la sede del Cruz Roja Sevilla, dentro del programa de personas mayores y discapacitados. Además, siempre estoy en continua formación, he realizado diferentes cursos sobre infancia y actualmente realizo un curso de mediación. Este último año he colaborado con Ruth Sala, que podéis encontrar un podcast de ella o la podéis encontrar en sus redes sociales a través de RSA Social. Me considero una persona afable, responsable y con capacidad para trabajar tanto en grupo como individual, y si quieres conocerme un poco más me puedes encontrar en mi perfil de LinkedIn en Inmaculada Illesca López. Muchas gracias. Pues vamos a cruzar dedos, seguramente que hay alguien que esté buscando este perfil. Así que si tú conoces a alguien o tú mismo lo estás buscando, puedes hablar con Inmaculada, puedes difundir el podcast, porque al final también entre todos, todas nos tenemos que ayudar. Y bueno, es momento de ir terminando este segundo podcast de la temporada. Ya sabes, suscríbete en Spotify, eBooks, iTunes, donde tú quieras, la plataforma que utilices. Y si das like o 5 estrellas, pues oyes. Un trabajador social siempre será más feliz. Te recuerdo también que estoy en redes sociales, Facebook, Twitter, pero sobre todo Instagram, @VictorNietoTS. Si quieres ver contenido relacionado con la profesión, ¿dónde? En la web, en mi web, victornieto.es. Y si me quieres escribir un correo, muy fácil, me pones hola @victornieto.es. Hasta aquí el podcast de hoy. Recuerda que publico los martes cada 15 días y que puedes escuchar el resto de programas desde la web o desde las principales plataformas. Ayúdame a compartirlo, ayúdame a difundir. Esto también es trabajar en red. Y recuerda, ser muy felices amantes del trabajo social.